¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta mesa de análisis. A esta hora les acompaña Carla Salcedo Flores. Tenemos como invitado el día de hoy a Manuel Figuera. Él es vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, ¿cómo está? Le saludamos. Bien, bien. Gracias por la invitación. Bienvenido a Impacto Venezuela. Estamos muy alarmados por la situación precisamente del COVID y cómo ha ido cobrando vidas, cómo el dolor se apodera de la sociedad venezolana en un momento en que los crematorios están totalmente full, un momento en que colapsaron las clínicas, los hospitales, se sobrepasó la capacidad de respuesta. 22.000 médicos venezolanos han abandonado el país producto de la migración. Y todo esto, doctor, es la radiografía principal con la que vamos a comenzar esta conversación. ¿Qué decirle a los venezolanos el día de hoy? Bueno, lo que podemos decirle es que con COVID-19 es mejor no sufrirlo. Hay que tomar todas las medidas de prevención que correspondan y las que han demostrado que funcionan, que son muy sencillas. Es simplemente el usar la mascarilla, el distanciamiento, la higiene de las manos, la careta facial, cosas que nos ayudan eventualmente a evitar que el virus entre por donde entra habitualmente, que es por la nariz, la boca y los ojos. Okay. Entonces, si nosotros protegemos muy bien esas áreas, nos estamos cuidando. Uno ha estado viendo pacientes en área de COVID por más de un año y uno no se ha contagiado de algún modo porque estas mismas medidas uno las hace fuera del sitio de trabajo. ¿Dónde se está contagiando la gente? En su casa, en el trabajo, cuando se quitan las mascarillas. En la casa, sobre todo si hay personas que salen mucho más y no se cuidan, y al reunirse dentro de la casa sin mascarillas contagian a los demás. O en el trabajo, por ejemplo, a la hora de comer, cuando se juntan 2, 3, 4 personas a comer, se quitan las mascarillas y comen en un sitio cerrado. Y lo más importante con COVID-19 que hay que entender que el 40% de los infectados no tienen síntomas. Bien por ellos, porque se sabe que no van a tener una infección complicada, pero mal por los demás, porque estas personas sin síntomas son las que pueden contagiar inadvertidamente a los demás. Y hay un grupo de personas que de los que tienen síntomas, alrededor del 80% tienen una infección leve y moderada. Son ellos que creen que tienen una gripecita y a pesar de tener la gripecita, entre comillas, salen a la calle, se reúnen con otras personas y contagian a más gente. Entonces, el llamado más importante que uno tiene que hacer para evitar contagiarse de COVID, contagiar a otras personas de COVID, es que las personas cuando tengan síntomas o si han tenido contacto, tienen que buscar orientación de salud y hacer lo más adecuado, que es aislarse y buscar orientación de salud adecuado para saber qué hacer, porque hay muchas cosas que se están haciendo que son inadecuadas y definitivamente lo mejor es prevenir COVID-19 y una de las maneras de prevención es con la vacuna, pero la vacuna no depende de nosotros. Claro. Mientras que usar mascarilla sí depende de nosotros. Doctor, usted acaba de dar con unos puntos importantes que vamos a analizar a continuación. Yo tuve COVID-19 hasta hace pocos días, duré cerca de 22 días con síntomas, estuve hospitalizada por complicaciones con neumonía, pero usted acaba de decir que los ojos son un punto de contagio, es decir, las manos nos las llevamos a la cara y ahí viene una fuente de contagio. Queremos decirle a nuestra audiencia que usted, pues además de ser médico, es infectólogo. Esto quiere decir entonces que hay una parte de la información que no le ha llegado lo suficientemente a la población clara para que pueda entender cómo son los focos de contagio, porque todos entendíamos muy bien el tema de las manos, el uso de la mascarilla, pero luego que somos víctimas del contagio, nos preguntamos con muchísima frecuencia, ¿dónde me habré contagiado? Estoy metida en mi casa todo el día, tengo un año en teletrabajo, me cuido en la calle, salgo con alcohol en la mano, a cada rato me echo alcohol, ¿qué habré tocado? ¿Sería un taxi donde me monté? Empiezan todas esas dudas a atormentarlo a uno y ahorita vamos a hablar de la ansiedad que produce el COVID, pero sí me importa mucho ese punto de los ojos, porque no sabía que era una fuente de contagio en los ojos. Sí, bueno, la manera más importante de contagio es la vía respiratoria. ¿Qué significa eso? Los infectados con o sin síntomas, al hablar, al gritar, al cantar, emiten pequeñas gotas de secreciones respiratorias que salen por la boca y pueden llegar las más grandes a menos de 1 metro de distancia, las medianas hasta 2 metros de distancia. Y es así el modo de contagio principal. Ese modo de contagio cuando uno está reunido con otra persona hablando y sobre todo cuando no se usa mascarilla, porque a veces las personas
a la hora de comer, al reunirse, se bajan la mascarilla, se la quitan y así pueden eventualmente tener riesgo de contagio entre ellos. Ese es el mecanismo principal. Hay un mecanismo secundario que es los aerosoles, que son esas partículas más pequeñas y que se acumulan en los espacios cerrados, como puede ser una oficina, una casa, un sitio cerrado, y si hay muchas personas en ese sitio cerrado, evidentemente mayor riesgo de contagio. Ese es el tipo de contagio que ocurre también en los restaurantes, en los bares, en las discotecas, en los sitios donde la gente se reúne para hacer una fiesta. Entonces, ese es el mecanismo principal. Y hoy en día se ha desestimado el contagio a través de la superficie. Eso que uno toca una superficie y eventualmente se toca las caras y se contagia así, realmente se considera que puede ser 1 en 100.000 de los casos. O sea, que es muy raro, pero no es imposible. Claro. Y por eso uno también insiste en la idea de el cuidado de las manos con la higiene de las manos. La careta facial también ayuda porque hay gente que habla y a veces se quita la mascarilla y a lo mejor te tose en la cara. Tú tienes la mascarilla y te protege la nariz y la boca, pero no los ojos. Entonces, si uno tiene contacto con personas, sobre todo con muchas personas que a lo mejor no usen mascarilla o no la usen bien, oye, la careta facial es una alternativa para los que trabajan con público, porque también ayuda a protegerte los ojos y evitar ese contagio inadvertido de las gotas respiratorias que en menos de 1 metro te pueden alcanzar la nariz, la boca o los ojos. Claro. Ahora fíjese, doctor, que usted habla del 40% de la población contagiada, sin síntomas, o sea, son asintomáticos, están en la calle quizás contagiando a otros, y los que son más débiles, el sistema inmune más débil, pues a esas personas sí les afecta. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, cómo evitar que esto ocurra si estas personas no tienen síntomas, les toman la temperatura. A mí particularmente nunca me dio fiebre alta, pero sí me afectó los pulmones. Es decir, es un juego macabro que además afecta muchísimo la ansiedad del paciente. Entonces, a otras personas que yo he podido recomendarles que me preguntan, oye, ¿cómo te recuperaste rápido? ¿Qué hiciste? Y yo creo que no fue rápido, fue largo. Me sentí súper angustiada, pero creo que el tema de la ansiedad juega un rol fundamental en el momento en que empiezan a afectar los pulmones, porque hay como una ansiedad por respirar y sientes que te está bajando algo, que te estás perdiendo aire. Cuando te mides el oxígeno, pues obviamente está por debajo de 92 o 90 y empiezan esas complicaciones. ¿Cómo manejar la ansiedad en ese tiempo de COVID en el que no hay aire, doctor? Porque es que, vamos a estar claros, cuando uno empieza a desesperar es como que hay una ola de calor, falta de aire, sudar de frío, empieza uno a temblar, no tienes aire otra vez. ¿Cómo manejar ese momento tan crítico? Bueno, por eso insistir que definitivamente es mejor evitar esto. Mucha gente se contagiaron por comportarse de manera irresponsable en carnaval. El hecho de haber ido a la playa, reuniones con otras personas, a fiestas y hasta pequeñas reuniones, pudo ser el foco de distintos contagios. Entonces, hay que ser responsable porque incluso personas muy jóvenes pueden tener infecciones severas y requerir hospitalización. El otro punto es, si uno está enfermo, tiene que buscar orientación especializada lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque la única manera de saber si uno va a ir bien o no es vigilando el cuadro. Evidentemente, una persona que tiene síntomas inespecíficos, como puede ser malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, ya con eso hay que pensar en COVID. Si tiene fiebre, con mayor razón, o si tiene diarrea, náuseas, vómitos, igual puede ser COVID. Si tiene dolor de garganta, también puede ser COVID. No hay que esperar tener eventualmente la pérdida del olfato del gusto para saber que es COVID. Entonces, si uno tiene síntomas sugestivos, en los países donde están haciendo mejor las cosas, uno tiene acceso a las pruebas diagnósticas que corresponden, que son las pruebas de PCR de hisopado, y si salen positivas ya tú sabes que tienes COVID. Y se estudian a los familiares y contactos directos, y ahí es donde se descubren cuáles son los asintomáticos. Entonces, bajo una técnica de diagnóstico y seguimiento de los contactos, que se llama trazado contacto, uno puede determinar quiénes son los que están positivos con síntomas y quiénes son los que están positivos sin síntomas, aislarlos y seguirlos en el tiempo. ¿Y por qué seguirlos? Porque sobre todo hacia el día 7 es donde las personas, el 80% de ellos mejoran y se recuperan solos, pero hay un 20% menos que pueden progresar a una fase pulmonar, donde el pulmón se inflama mucho más, donde eventualmente empieza a bajar la saturación, y es el momento donde muchas veces uno tiene que
hacer las medidas que mejor funcionan para COVID-19. COVID-19 no tiene ningún tratamiento en específico. Perdón, las personas que mandan antibióticos para COVID-19 o los que toman antibióticos no entienden que los antibióticos funcionan contra las bacterias, no contra los virus. Y el 95% de las infecciones COVID-19 solo son el virus de COVID, el SARS-CoV-2 y más nada. Entonces mandar antibióticos da una falsa sensación de seguridad que estás tomando algo que no va a funcionar. Y si la gente empieza a tomar antibióticos, vitaminas y peor aún, ivermectina que no funciona para nada, sí, y eso lo ha establecido todas las sociedades científicas, la Organización Mundial de la Salud, las agencias europeas, americanas, no funciona. Entonces las personas insisten en medidas que no funcionan, creen que están ayudándolo, buscan atención tardemente, a los 10, 14 días, cuando ya la inflamación pulmonar es tan severa que las hospitalizaciones son largas. Si la persona acude desde el principio y busca orientación médica y tuviéramos más acceso a hacer las pruebas, y si uno ve que la saturación quizás está bajando por tener saturómetro y tener orientación adecuada, y al 7º día pareciera que las cosas están progresando y uno empieza hospitalizado a dar oxígeno, esteroides, remdesivir, los distintos tratamientos que uno pone en este tipo de pacientes, lo más seguro es que uno controle el incendio, haciendo la analogía como si fuera un incendio pequeñito, y no tratar de controlarlo cuando está quemándose toda la casa, por decir de algún modo comparativo. Entonces, mientras más temprano, mejor. Claro, doctor, pero fíjese que usted acaba de dar con un punto importante y es que hay que acudir a los médicos o a la medicina para poder ir viendo el progreso, el avance del COVID-19 en cada una de las familias. Pero es que en Venezuela empecemos por el principio. No hay agua para lavarse las manos. Entonces, los hogares se han visto en la necesidad de, quizás, bueno, pueden comprar alcohol, pero tengo entendido que el alcohol no es tan efectivo como la lavada de manos. Aparte de eso, no hay la asistencia médica con la cantidad que se necesita para que la población pueda tener un médico a la mano, acudir a una cita. Usted sabe perfectamente en la condición en la que están trabajando ustedes, que de eso quiero que hablemos ahorita. ¿Cómo ingresa un médico? Ustedes, aparte de convertirse en héroes, los veo como unos guerreros demasiado valientes al poder ingresar a un hospital y decir, bueno, no tengo gasa, no tengo alcohol, no tengo agua para lavarme las manos, aquí voy a guerrear el día de hoy con 700 pacientes con COVID y tengo insumos para 100. Entonces los otros 600 se quedan esperando a ver. Hemos tenido unos testimonios desde Venezuela desgarradores, como muchas personas, familiares, piensan que los médicos no están queriendo atender o el desespero es tan grande que dicen, se está muriendo mi familiar y el médico no tiene capacidad de respuesta. Entonces, ¿cómo le pedimos el día de hoy a una población en Venezuela que pueda dar respuesta a algo tan delicado como que no tienen agua para lavarse las manos, no tienen dinero para comprar quizás un tratamiento mínimo, básico? Usted lo ha dicho, doctor, cuando uno le dice que tiene COVID empieza un bombardeo entre medios de comunicación social. La señora que te escribe por redes sociales y te dice que ella se tomó 3 ivermectina y le fue bien, la citromicina, que mejor te la tomes porque hay que prevenir el virus con antibióticos. Empieza una guerra de información que además me ha encantado en los últimos días ver cómo Julio Castro recomendaba a un grupo de médicos de la UCB voluntarios para poder atender, porque es que colapsó el sistema, doctor, colapsó, todo el mundo colapsó, las redes sociales se convirtieron en un consultorio médico. Mira, tómate 3 ivermectina, 2 acitromicina a tal hora y Atamel si te duele el cuerpo. Eso es el tratamiento y lo dice cualquiera en redes sociales. Entonces, wow, ¿qué hacer? Insisto en el mismo tema. Si sabemos dónde vivimos, con mayor razón tenemos que ser responsables. Cuando nosotros antes de carnaval le decíamos a todo el mundo, no es momento de estar yendo a la playa, no es momento de hacer reuniones, cuando le decimos a las comunidades, no hagan fiesta, no hagan reuniones, esa reunión familiar, ahí te puedes contagiar. Da hasta molestia, indignación, cuando uno sabe esas personas que tuvo todo un año en su casa cuidándose y por culpa de una reunión familiar, un cumpleaños familiar, se contagió y fallecieron. Entonces uno dice, ay, qué mala suerte. No, no es mala suerte. La gente a veces se busca contagiarse y sabiendo que estamos en un sitio donde no tenemos los recursos en general. Oye, y aunque estuvieran el dinero, COVID-19 puede ser peligroso para la vida de uno individualmente, puede ser muy costoso, uno puede quedar con secuelas cardíacas, neurológicas, pulmonares, de distintos tipos, y definitivamente es mejor no sufrirlo. Y más ahorita que están circulando variantes que son mucho más contagiosas. Entonces,
el punto principal sigue siendo la prevención. Hay que vacunar masivamente, pero entendemos que eso es un problema en Venezuela que escapa de nosotros, pero de nosotros sí escapa, no nos escapa, perdón, el hecho de, mira, evitar reuniones. Uno dice, oye, ustedes se cuidan muy bien, por eso no se han infectado. Sí, en parte, pero donde se infectan más los médicos es fuera del área de trabajo. Es cuando se reúnen a tomar café en las áreas de descanso o en los dormitorios y se duerme sin mascarilla, o se toma café sin mascarilla, se reúne con el compañero a comer en un cuarto cerrado y ahí es donde ocurren los contagios. O eventualmente cuando uno va a una reunión familiar o una reunión con otras personas. Ahí es donde ocurren los contagios. Entonces, lo más importante es que hay que entender que debemos evitar enfermarnos, porque si nos enfermamos, primero no existe ningún tratamiento milagroso. Para COVID-19, ningún medicamento es 100% efectivo, 100% seguro. Los que dicen eso están mintiendo. No hay nada milagroso para COVID-19 y los que promocionan cosas milagrosas se están enriqueciendo también con esos elementos. Entonces, insistir con ivermectina, oye, a mucha gente le conviene. ¿Por qué? Porque se está beneficiando. A veces le dicen a uno, ay, es que ustedes los médicos se están beneficiando. No, porque precisamente estamos diciendo, en la fase leve y moderada, el tratamiento es reposo, mucho líquido, comer bien y medicamentos para la tos, el malestar, como acetaminofén y eventualmente algún jarabe de la tos, si hay para la tos. Pero insistimos, lo mejor es prevenir y prevenir es gratis. Entiendo que uno dice, bueno, la mascarilla cuesta, sí, pero es mucho más barato que gastar en todo lo que implica los medicamentos y de hecho uno puede hacerse mascarillas de tela. Entonces, la prevención, el evitar salir innecesariamente para una reunión, oye, que tengo que trabajar, bueno, me pongo doble mascarilla, una quirúrgica, una de tela, me cuido muy bien. Pero muchas veces la gente se termina contagiando en elementos sociales, que tenemos un año con esto y es muy difícil desde el punto de vista psicológico, definitivamente sí. Que hay agotamiento, sí, pero tenemos que ser conscientes porque, oye, con las personas del entorno familiar uno le insiste en ese sentido, mira, hay que hacer sacrificios si uno quiere mantenerse sano. Y evidentemente todos nos gusta tener reuniones, socializar, compartir, pero en un momento, y podemos hacerlo por redes sociales, por una llamada, que no tenemos internet, que no tenemos teléfono, bueno, nos saludamos a 3 metros de distancia y de lejito y con máscara. Entonces hay muchas alternativas para hacerlo, pero el virus se destruye fácilmente. De hecho, como decía, se desestima el contagio por contacto. Eso de que nos vamos a contagiar porque la superficie está sucia, porque no se limpió bien la superficie. No, nos contagiamos de la manera que le estoy diciendo por reunirnos. Entonces, la gran mayoría de las personas fue porque estuvo en contacto con otra persona que terminó contagiándolo. Entonces, pudo ser en un espacio sobre todo cerrado y cuando no usamos las mascarillas adecuadas. Y eso es lo más importante que tenemos que entender. ¿Qué medicamento es mejor? Ninguno, porque realmente hoy en día no se ha descubierto el mejor. Y pueden en Instagram, llamada SOS, tener orientación gratuita con la gente de la Facultad de Medicina. Pero ojo, ¿cómo sabemos si tenemos COVID? Hay que hacer una prueba de hisopado. En Venezuela no hay manera de hacerse una prueba gratuita porque no hay en los CDI ni en los hospitales Centinela, no están haciendo esas pruebas. Entonces las personas terminan solo para diagnosticar COVID gastando $40, $80, más los exámenes de laboratorio, más la tomografía, porque las radiografías no funcionan bien, y más la tomografía, entonces terminan gastando unos $500 solo para saber cómo están. Sin contar que después hay que hospitalizarlo muchas veces porque algunas personas progresan y la hospitalización incluso en los hospitales es costosa porque no dan el Remdesivir y la ampolla Remdesivir está en $100, pero los especuladores y mafiosos... ¿Cerca de cuánto, doctor, cerca de cuánto hay que tener en Venezuela para hacer un tratamiento COVID-19 efectivo y exitoso? Es que depende de cada paciente, pero por ejemplo, un tratamiento habitual de alguien hospitalizado con una enfermedad severa solo puede necesitar, por ejemplo, 6 Remdesivir y eso puede salir en $600, $1,200. Que requieren enoxaparina, que son unas inyecciones de anticoagulantes. Eso puede implicar también varios centenares de dólares. Y adicionalmente, el oxígeno, bueno, se supone que los hospitales lo tienen, pero esos medicamentos que son habituales, el oxígeno, la anticoagulación, el antiviral, la dexametasona afortunadamente es barata, oye, tiene sus costos. Entonces, hasta en un hospital, una persona común y corriente puede terminar gastando $1,000 solo por eso. Entonces,
que algunos centros tienen medicamentos. Bueno, llamar unas gotas a ivermectina, vitamina y un montón de antibióticos, tratamiento no, porque no funcionan. Y esos son los pacientes que están en un centro y les dan todo ese combo de elementos y lamentablemente los que van a seguir progresando siguen progresando y terminan corriendo buscando un hospital, una cama de terapia porque simplemente no se hizo lo adecuado de un principio. Entonces, también hay muchas, lamentablemente, y suena feo decirlo, pero esta es una enfermedad nueva y hay mucha ignorancia en distintos niveles. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Esto no se aprendió en las universidades. Y para uno estar actualizado de esto, hay que simplemente tener seguimiento a una gran cantidad de información médica que todos los días sale y que es muy difícil mantenerse en ese sentido. Y por eso, por ejemplo, las sociedades científicas como la Sociedad Venezolana de Infectología ha planteado un protocolo o unas guías de tratamiento que de algún modo buscan orientar a la población y por nuestras redes sociales, @SBInfectología, pueden tener acceso a ello. Y nosotros insistimos en el aspecto de educación, del uso de la mascarilla, el distanciamiento, en el aspecto de que la colchicina no funciona, la ivermectina no funciona, y mucha gente hasta se molesta porque dice, ¿cómo que no funciona? Porque mi prima lo tomó y le fue muy bien. Pues, porque afortunadamente el 80% de las personas se van a curar de esto, independientemente de lo que se haga. Así es. Bueno, doctor, le damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela, amplio, detalle y completo, todo lo que nos pueda contar para que la población pueda abrir los ojos, tener responsabilidad, porque además creemos firmemente en esta frase que usted ha dicho, que también el contagio es por irresponsabilidad personal. Gracias por haber estado con nosotros. Amigos, conversábamos con Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Gracias por haber estado con nosotros.